Bueno, vamos a analizar la función de grado 2. La función de grado 2 se basa en una función que viene de un polinomio que está elevado al cuadrado, o sea que el grado del polinomio es 2, o sea que la variable con mayor exponente tiene que ser 2. Entonces partimos de la base. La base es y igual a x cuadrado. En este caso vamos a analizar qué pasa con el coeficiente. Fíjense. Primero, acá el valor de a es 1. Y fíjense que la parábola mira hacia arriba, sería como una carita feliz. Se dice cóncava hacia arriba. Entonces fíjense que a medida que el valor de a es mayor que 1, siempre sigue siendo cóncava hacia arriba, pero cada vez se va estrechando. Significa que va creciendo más rápidamente. Ahora fíjense qué pasa a medida que yo voy disminuyendo ese valor, se va ampliando. Quiere decir que el crecimiento es más lento. Cuando es menor a 1, se va como haciendo, yo les digo en clase, copa de champán. O de sidra en este caso. Ahora fíjense qué pasa cuando ahí estoy en 0,1 y ahí ya cambié. Cuando la parábola, el valor de a, el coeficiente, es negativo, la parábola mira hacia abajo. Es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, yo ya acá tengo dos datos importantes. El primero es que el coeficiente cuadrático me indica si la función es cóncava hacia arriba si es positiva, cóncava hacia abajo si es negativa. Que si el valor está entre 0 y 1, el crecimiento es más lento, la parábola se va como a ensanchar, y si el valor de a es en módulo mayor que 1, la parábola se va a achatar. Fíjense que yo acá empiezo a disminuir, digamos, el valor absoluto empieza a aumentar y la parábola sigue achatándose como ocurría del lado de las y positivas. Eso es con respecto al término cuadrático. El término lineal lo que va a hacer, vamos a poner que a valga 1, y ahora vamos a modificar el valor de a. Bueno, que a valga 1. Fíjense, cuando aparece b, la parábola se desplazó. B vale 1 y se desplaza con respecto a la original. Voy a poner otra función y igual x al cuadrado. Y la vamos a poner de color rojo. Así la analizamos. Entonces fíjense que se desplaza, ¿sí? Fíjense qué pasa si cada vez cuanto más aumento el valor se va desplazando, ¿sí? Cuando cambia, cuando pasa al b negativo, se desplaza para el lado de las x positivas. Entonces, pero hay un desplazamiento de la parábola que de alguna manera es con respecto al eje x, ¿sí? Si es negativa, se desplaza en forma contraria por el eje de las x positivas. Si es positiva, se desplaza por el eje de las x negativas. Vamos a dejar en 1. Y vamos a ver qué pasa cuando le agrego el coeficiente c. Fíjense, acá corta y es el vértice en el eje x y en el eje y en 0, porque c vale 0. Fíjense que acá c vale 1 y corta en el eje 1. A medida que el valor de c aumenta, la intersección de la función con el eje y cambia. En ese caso vale 3, c, la función sería 1x² más 1x más 3, corta en 3.
Entonces, el valor c hace que la función se desplace, fíjense acá, corta en menos 4, sería 1x² más 1x menos 4. Entonces el valor c es la que hace que la función se desplace por el eje y. Y eso es lo básico para analizar la función. Otra de las cosas que nosotros tenemos que analizar es que la función tiene... Bueno, fíjense que ahí tenemos la función y yo puedo marcar, vamos a poner intersección, vamos a intersectar, fíjense, intersecta ahí e intersecta acá. Esta función intersecta, esas serían las raíces, ¿sí? Y esta sería la ordenada al origen acá y la ordenada al origen de esta. Entonces, ahí estamos analizando la función cuadrática. La función cuadrática tiene, hasta ahora sabemos que tiene el coeficiente a, me indica si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, y aparte yo tengo raíces. Otra de las cosas que tengo es el vértice, que me indica un eje de simetría. Fíjense que estas están parecidas porque tienen las mismas variables de a y b. Vamos a ver qué pasa si yo cambio las variables. A ver, vamos a suponer que a, que es la función en color negro, le voy a cambiar. Fíjense, ya no es igual, ¿ven? Vamos a cambiar el valor de b. Pero ven que hay un punto donde esa parábola tiene una especie de cambia de curvatura, viene de un intervalo decreciente, pasa algo y vuelve a ser un intervalo creciente. Viene de un intervalo decreciente, llega a un punto que en este caso es un punto mínimo y pasa a un intervalo creciente. Eso es lo que nosotros denominamos el vértice de la parábola. Y por ahora dejamos acá. Ahora después seguimos viendo qué es lo que sigue sucediendo con el vértice y demás. Con el análisis que veníamos haciendo, dada una función, en este caso x² más 2x menos 4. Fíjense, x², a es positiva, es cóncava hacia arriba. El valor de a es 1, es cóncava hacia arriba. La ordenada al origen es menos 4, fíjense que corta al eje y en menos 4, que es cuando x vale 0 y vale menos 4. Las raíces son los valores donde la función intersecta al eje x, en este caso son 2. Y fíjense que acá está el vértice, que está representado por el punto menos 1 de x, 5 de y, menos 5 de y. Fíjense que sobre el vértice yo tracé una recta que se llama eje de simetría. Eso significa que para cada distancia, por ejemplo, de este punto C, hay 1, 2, 3 unidades. Y del vértice de ese eje de simetría hacia el otro lugar, hacia la otra rama de la parábola, hay 1, 2, 3 unidades. Por eso se dice que las ramas son simétricas. Fíjense que acá ustedes tienen 1, 2 unidades y un cuadradito más, 1, 2 unidades y un cuadradito más. Fíjense que acá hay 2 unidades desde este eje hasta que corte al otro punto de la parábola. Por eso se dice que el eje de simetría divide la parábola en dos partes iguales. Entonces, si vamos a analizar esta función, vamos a decir que el dominio van a ser todos los reales, porque todos los valores de x van a participar de la función. Recuerden que esto sigue hasta el infinito. Entonces, esta parábola se va agrandando infinitamente. Ahora, si yo tengo que ver del dominio, el dominio, fíjense que hay valores de y que no toma. Recién empieza a tomar valores a partir del vértice. Entonces, la imagen va a ser desde el menos 5 hasta el más infinito. Las raíces van a ser en los puntos donde intersecta, que en este caso sería menos 3,240 y 1,240. Después vamos a ver la forma en que se resuelve analíticamente, que es con la fórmula resolvente, que ya la conocen. La ordenada al origen es menos 4. Y ahora fíjense, si yo tuviese que analizar los intervalos de positividad y de negatividad, fíjense que del menos infinito hasta el punto D, que es una de las raíces,
los valores de y son positivos. Fíjense que C, voy cambiando y C siempre tiene valores de y positivos, ¿sí? Entonces yo voy a decir que el intervalo de crecimiento, el intervalo de positividad, perdón, va a ser desde el menos infinito hasta el valor de x del punto D, que es menos 3,24, y fíjense que vuelve a tomar valores positivos después del punto E, que es la otra raíz, o sea que va a ser unión desde el valor del punto E, que es 1,24, hasta el más infinito de x. Y entre el valor D y el valor E, fíjense que los valores de y siempre son, si los ven que siempre es negativo, está, fíjense, lo pasa para el otro lado, sigue siendo valores negativos de y. Y acá es lo que yo les digo, ¿ven? Pasa a ser valores positivos, ¿ven? 1,19, 2,37. Bueno, entonces, volvemos a ubicar hacia donde estaba. Entonces, el intervalo de positividad va a ir del menos infinito al menos 3,24, unión 1,24 al más infinito. Y el intervalo de negatividad va a ir entre los puntos de las raíces, D y E. O sea que va a ir desde x menos 3,24 hasta 1,24. Nos falta determinar el intervalo de negatividad, el intervalo de decrecimiento y crecimiento. Fíjense que acá yo tengo siempre la parábola, las dos ramas es una que decrece y la otra que crece. Si bien es fácil observarlo, lo vamos a ir viendo. Fíjense que a medida que voy subiendo en los valores de x, los valores de y acá se van haciendo cada vez más chiquitos. Los valores de x van aumentando, los valores de y van disminuyendo. Entonces, ¿hasta qué valor disminuyen? Hasta que toma el valor del vértice. Cuando toma el valor del vértice, no disminuye más y va a empezar a crecer. Entonces, el intervalo de decrecimiento va a ir desde el menos infinito hasta el valor de la x del vértice, que sería menos 1. Y a partir de ahí, a medida que los valores de x aumentan, fíjense que los valores de y van aumentando. Entonces el intervalo de crecimiento va a ir desde x igual a de x menos 1, intervalo abierto, hasta el más infinito. Y así terminamos de analizar todo lo relacionado con una función de grado 2. En este caso, una función de grado 2 cóncava hacia arriba porque la a es positiva. Podríamos hacer el mismo análisis si en vez de x igual o menos, le cambiamos y pasa a ser menos x. Y en este caso, fíjense que ya no tiene raíces y tendríamos que modificar vamos a trazarle un nuevo eje de simetría. A este lo vamos a borrar. Fíjense que ahora el eje de simetría cambia, pero los valores se siguen. Ven acá, yo tengo una unidad, una unidad. Eso es lo que implica el eje de simetría, que las ramas a esa misma distancia hay una misma distancia desde el eje a un punto que del eje a otro punto que le corresponda al mismo valor de y. Entonces en este caso tendríamos una función cóncava hacia abajo. Fíjense que no intersecta al eje x, o sea que no tiene raíces reales. La ordenada al origen sigue siendo menos 4. El intervalo de crecimiento va a ser desde el menos infinito, y ahora el vértice está en 1, entonces va a ser del menos infinito al 1 el intervalo de crecimiento, y este que sería el intervalo de decrecimiento del 1 hacia el más infinito. El intervalo de positividad va a ser un conjunto vacío porque toda la función se encuentra del lado de las y negativas. Y el intervalo de negatividad va a ser los reales. El dominio van a ser los reales y la imagen va a venir del menos infinito
hasta el menos 3, que es el vértice. Y así, ahora sí, terminamos